En este recurso vamos a presentar uno de los modelos terapéuticos que se hicieron más famosos en la década del 70 del siglo pasado, inspirados en la tradición sistémica, es decir, tomando como supuestos los principios de la teoría general de los sistemas, la teoría de la comunicación humana, el trabajo de la escuela de Palo Alto, el trabajo del grupo de Bateson y precisamente el autor de referencia de este movimiento, de este modelo de psicoterapia, es Jay Haley. Haley, que nació y murió en Estados Unidos entre 1923 y 2007, era un licenciado en artes por la Universidad Católica de Los Ángeles, una prestigiosa universidad de California, Estados Unidos, y que posteriormente se dedicó a estudiar e investigar la comunicación a través del desarrollo de una maestría en otra universidad muy prestigiosa de aquel país, la Universidad de Stanford. Precisamente mientras estaba desarrollando sus estudios como magíster en esta universidad, traba relación con Gregory Bateson, que lo invita a participar a partir del año 1952, como hemos hablado ya en otros materiales de esto. Lo invita a participar al proyecto Bateson, al Bateson Team, al equipo con el que iban a producir las primeras publicaciones que iban a dar origen a los fundamentos de la mirada sistémica para abordar el campo de la psiquiatría alrededor de los problemas de la comunicación, y en particular el interés en aquel momento era a partir de la comunicación en las familias esquizofrénicas, de lo que ya hemos hablado también en otros recursos. Por otro lado, en el marco del trabajo con el equipo de investigación de Bateson, Jay Haley en 1955, junto con John Wickland, que es otro de los integrantes de aquel equipo, empiezan a visitar a una serie de terapeutas muy famosos en aquel momento en Estados Unidos, y particularmente Milton Erickson, que era un terapeuta muy famoso, muy conocido en la época en Estados Unidos. Y Haley especialmente queda muy interesado, traba una relación personal con Milton Erickson y queda muy interesado en las técnicas absolutamente heterodoxas que Erickson utilizaba para conseguir el cambio en sus pacientes y las mejorías clínicas. Entonces, en base a estas investigaciones que se van desarrollando en el marco del equipo de Bateson, posteriormente Haley también se integra al MRI de Palo Alto, y cuando el equipo de Bateson se diluye, él permanece trabajando en el Mental Research Institute activamente como investigador también. De hecho, en 1962 se funda, por iniciativa de Don Jackson y de Nathan Ackerman y también de Jay Haley, se funda la primera publicación en terapia familiar, que es la revista Family Process, de la que Haley es el primer editor precisamente. En ese año 1962 es una publicación muy prestigiosa que hasta el día de hoy sigue vigente para informar todo lo que ha sido el desarrollo de las terapias de orientación sistémica. Posteriormente, en 1967, Jay Haley abandona el MRI en California y se muda siguiendo una invitación de un colega suyo, terapeuta, de quien vamos a hablar en recursos posteriores, que es Salvador Minuchin. Recibe la invitación de Minuchin para mudarse a la ciudad de Filadelfia, en la otra costa del país del norte, para trabajar con familias en las barriadas pobres de esa gran ciudad industrial en esa época en Estados Unidos. Y junto con Minuchin trabajan durante 10 años discutiendo y generando paralelamente dos modelos que tienen mucho en común,
pero que también tienen diferencias de trabajo terapéutico. El modelo estratégico, del que vamos a hablar en este recurso, y el modelo de la terapia estructural familiar de Salvador Minuchin, del que vamos a hablar en recursos posteriores. Después de terminar su colaboración con Minuchin en el año 1976, Haley se traslada nuevamente, en este caso a la ciudad de Washington, donde funda una institución muy importante de la época, que fue el Instituto de Terapia Familiar, que fue una de las instituciones referentes dentro de los espacios de formación de terapeutas familiares sistémicos durante muchos años. Precisamente en ese año 1976 edita una obra sobre la que vamos a trabajar en este recurso, que es un libro que se llama Terapia para resolver problemas. Vamos a abordar algunos aspectos conceptuales que Haley presenta en ese material, donde podríamos decir que ya ha madurado algunas de las ideas de su modelo estratégico, aunque durante los siguientes años iba a continuar perfeccionándolo y profundizándolo. En este libro, Haley ofrece una serie de conceptos para entender la práctica clínica, partiendo de la base de que los síntomas, que él prefiere denominar problemas, justamente, son entendidos como una secuencia de interacción entre varias personas que se encuentra cristalizada. Esto da la pauta de la mirada fuertemente interaccional de este modelo. El síntoma no es algo que le pasa a una persona, que tiene que ver con algo de su interioridad, de lo intrapsíquico, sino que el síntoma es un emergente de un sistema relacional. Entonces ahí vemos las trazas de la epistemología sistémica en el pensamiento de Haley, y es importante para él deslizar la idea de la noción de síntoma a la noción de problema, porque él entiende que el síntoma, el término síntoma, obviamente un término de la jerga médica, de la jerga psiquiátrica, tiende a etiquetar, tiende a construir un problema adicional sobre el malestar de los seres humanos. Es decir, una persona que sufre de alguna manera alguna situación, y además de eso le comunican que eso que le está pasando es un síntoma y tiene un nombre y tiene una nosología y demás, la persona, diría Haley, ya tiene dos problemas. Además del problema original que le aporta malestar, ahora tiene una etiqueta que lo señala como anormal o como enfermo. De ahí la idea de desplazar a la noción de problema, que se refiere más a una cuestión que es propia de la vida, ¿no? Un problema es algo que puede tener solución, mientras que un síntoma parece como una categoría más identitaria. Por otro lado, también él piensa a la familia como un sistema que, como todos los sistemas y como hemos visto en recursos anteriores, tiene una propiedad de que intenta mantenerse estable, la propiedad que llamaba totalidad von Bertalanffy, alrededor de una determinada identidad, y defiende esa identidad del sistema. Entonces, lo que plantea Haley es que a veces las familias se estabilizan alrededor de uno de sus integrantes que produce un síntoma que sirve, que colabora para mantener esa estabilidad. Y la familia entonces resiste cualquier cambio que intente imponérsele a la persona que sufre los síntomas, aunque sufre las consecuencias, por supuesto, angustiantes o inquietantes para el integrante señalado como paciente y para la totalidad de la familia. Pero hay una cuestión de la familia de mantener, de luchar por esa estabilidad a propósito o lograda a propósito de un síntoma. Y por otro lado también Haley señala que el contexto es fundamental para poder pensar el trabajo clínico, porque el terapeuta, ya cuando toma contacto con una familia, pasa a ser parte también del problema. Dice Haley que el sistema familiar, cuando toma contacto con un terapeuta y el terapeuta acepta
trabajar con esa familia, pasan a conformar un sistema terapéutico, donde el terapeuta pasa a ser parte de ese sistema, pasa a estar incluido y por ende la identidad del sistema cambia, recordando nuevamente los principios de los sistemas que planteaba von Bertalanffy. Y por otro lado también dice Halley que es muy importante entender que el diagnóstico que se le pueda proponer a una persona que tiene un problema, como se dijo anteriormente, el marco social en el que se desenvuelve esa persona y esas familias, las instituciones que son parte de ese marco, de ese contexto, también forman parte del problema y que una de las tareas que tiene el terapeuta primero es definir los límites de la intervención que va a desarrollar. Una de las tareas del terapeuta entonces es definir cuál es la unidad social en la que él cree que puede trabajar para resolver el problema. Porque como hemos dicho, el problema se puede rastrear en contexto sistémico hacia el entorno, hacia el marco social, político, económico. Ahora bien, el terapeuta, para poder establecer algún límite en donde pueda producir modificaciones y ayudar a que la familia salga de ese atolladero en el que está instalada a partir de la estabilidad que le confiere que uno de sus miembros haya desarrollado un síntoma, el terapeuta necesita definir cuáles pueden ser los alcances de su intervención. Entonces, esta es una primera cuestión importante dentro de la tarea del terapeuta. Para ello, el terapeuta, dado la complejidad de los problemas, no olvidemos que el modelo de Halley surge en el marco de trabajo con familias pobres, con problemáticas realmente muy serias, asociadas a la marginalidad, a la ilegalidad, a la violencia. Entonces las situaciones eran muy complejas, muy urgentes, en las que Halley tenía que trabajar. Entonces él plantea la idea de que el encuadre para trabajar tiene que ser muy creativo, tiene que ser todo lo flexible que sea necesario de acuerdo a los recursos que el terapeuta entiende que puede poner en juego para ayudar a las familias, y también la originalidad que el terapeuta tenga y que el problema con el que está trabajando también tenga. Entonces el encuadre es realmente una idea muy flexible. Halley podía trabajar en un consultorio, pero también podía trabajar en una escuela, también podía trabajar en la casa de la familia que tiene al integrante que tiene lo que plantea los síntomas. Podía trabajar en la vía pública con esa familia, con integrantes entre los vecinos, de amigos. Era en ese sentido muy amplia la propuesta de encuadre de trabajo de acuerdo a lo que la situación requiera. Por otro lado, también enfatiza la importancia de que dentro de las sesiones estén presentes todas las personas que están implicadas en la unidad social que el terapeuta ha definido para abordar la resolución del problema. Entonces, como mínimo y de entrada, la familia en su totalidad, porque Halley entiende, por supuesto, que la interacción familiar es lo que hay que mirar para cambiar el problema. Pero también puede ser, como decíamos recién, otros integrantes de la comunidad que no sean parte de la familia. Por ejemplo, si el problema que presenta la familia con uno de sus integrantes es en una escuela, o en el club, o en la vía pública, o donde sea, pueden también ser invitados a participar en las sesiones maestros, vecinos, parientes más lejanos, amigos de la familia. Esto hacía que las sesiones del trabajo de Halley podían llegar a ser realmente multitudinarias, pero para él era muy importante que estén presentes todos aquellos que están implicados en la problemática, tal como el terapeuta la va definiendo. Y por otro lado, él dice que no siempre es necesario hacer psicoterapia. Dice que muchas veces los problemas que las familias plantean pueden llegar a tener que ver con inexperiencia para resolver alguna situación novedosa. Entonces, a veces es suficiente con que el terapeuta asesore, por ejemplo, a una pareja joven que ha tenido su primer hijo y presenta algunas dificultades para organizarse. Él era partidario de asesorar en el sentido psicoeducativo,
a las familias. No siempre hace falta una intervención terapéutica, dice él. Y también, por supuesto, él dice que uno de los límites claros para este modelo es que no se puede aplicar cuando la familia no quiere aplicar una terapia, cuando la familia no está dispuesta o no tiene voluntad de hacer un trabajo para resolver este problema. En esto él también encuentra un límite, o sea, tiene que haber un problema específico que sea caracterizable en términos de que sea asequible para una terapia, y además la familia tiene que tener algún grado de motivación para poder hacerlo. Estas son las condiciones que él requiere necesarias para arrancar un proceso terapéutico. Haley plantea un primer modelo de la entrevista inicial, protocolizada de alguna manera, en 4 etapas, a través de las cuales, si todo va bien y el terapeuta tiene la pericia suficiente, diría Haley, al terminar la primera entrevista, ya el sistema terapéutico, es decir, la familia más el terapeuta, sabrían cuál es el problema que la familia plantea y cuáles son los cambios que quieren hacer para sentir que han superado ese problema. Para él es muy importante respetar estas 4 etapas porque tiene una lógica para él que le permite al terapeuta ir leyendo lo que sucede en la familia, no tanto o no solamente a partir de lo que la familia dice, sino también a partir de lo que hacen. Haley era muy enfático en el tema de que el terapeuta debe aprender a mirar la interacción no verbal, por ejemplo, entre los integrantes de la familia o de las personas que están acudiendo a la sesión, que como ya hemos dicho pueden ser personas extrafamiliares también. Entonces, él dice que hay una primera etapa que se llama etapa social, donde el terapeuta, que siempre es muy activo en coordinar la entrevista no discurre para cualquier parte, sino que el terapeuta es el responsable de que estas etapas se vayan cumpliendo y tiene que jugar un rol muy activo para que esto sea así, sobre todo pensando en familias con problemáticas muy complejas, muy severas, personas que pueden ser muy díscolas. Bueno, entonces la idea es que el terapeuta sea muy firme, muy claro y ocupe su lugar de liderazgo en el desarrollo de la entrevista y sus etapas. En la primera etapa, el objetivo para Haley es que cada uno de los participantes de la primera entrevista se presenten a sí mismos, incluyendo a los niños, incluso a los niños pequeños. Para Haley es importante darle lugar a cada una de las personas que están presentes en la entrevista, que puedan presentarse, decir quiénes son y qué hacen ahí. Para él esto es un primer indicio de cambio, es una primera señal importante y fuerte para la familia de que todos van a ser escuchados. Por eso a él le parece muy importante cumplir con esta primera etapa social. Después pasa a la segunda etapa, en donde el terapeuta va a preguntar. También hay alguna decisión estratégica ahí de a quién preguntar o cómo preguntar. Él lo trabaja en su material a esto, pero va a preguntar acerca de qué es lo que los trae allí a la terapia, cuál piensan que es el problema. Y también, en este caso, el terapeuta se va a preocupar por permitir que cada una de las personas que están presentes puedan dar su versión del problema, inclusive limitando o inhibiendo las posibles discusiones que puedan surgir. Él plantea con mucha claridad que en ese momento va a haber tiempo para escuchar a cada uno de los que están ahí acerca de su visión. Y esto también ya es un principio de cambio, porque en principio todos los integrantes de la familia empiezan a sentirse más comprometidos al poder dar su visión, y además surge información que no surgiría si solamente hablaran los que son habitualmente la voz cantante del problema. Entonces, esto ya para Haley continúa un movimiento de cambio de lo que es la dinámica con la que la familia viene trabajando habitualmente. En una tercera etapa, una vez terminada la presentación del problema de acuerdo a cómo cada uno lo ve, Haley les va a pedir a los integrantes de la familia que interactúen entre sí para tratar de ponerse de acuerdo y negociar las miradas que han planteado de cuál es el problema para unos y para otros. Esta etapa para Haley es importante no tanto por lo que pueda resultar de la negociación en sí, sino que a él le sirve para mirar cómo
se relacionan los integrantes entre sí, quién habla con quién, cómo es el lenguaje que usan entre ellos, cómo es la gestualidad. Entonces todo esto le permite a él entender las pautas relacionales que unen a los miembros de esta familia, de este grupo que está ahí presente en esa entrevista. Y por último, en la cuarta etapa, el terapeuta propone que acuerden en cuáles serían los cambios que debería tener esa familia, debería experimentar esa familia para sentir que el problema que se están planteando ha sido resuelto. Por eso, para ello primero necesitan acordar con una visión del problema y es muy importante entonces que ese problema quede definido en términos operativos, que quede definido en términos de que se pueda resolver. Por ejemplo, si la familia acude a la terapia con un diagnóstico de su hijo que va a la escuela y le dijeron que tiene un trastorno por desatención, para Halley eso no es un problema que se pueda resolver, porque es una etiqueta que todo lo más que hace es estigmatizar al hijo y a la familia que se sienten culpables por haber tenido un hijo con trastorno de déficit atencional. Entonces, Halley va a trabajar con la familia para que puedan poner en términos operativos el problema. Dicho de otra manera, es que se puede describir claramente cuáles son las conductas que son consideradas problemáticas y que la familia, en la definición de los cambios deseados en esta cuarta etapa, plantee qué debería pasar o cómo deberían comportarse los integrantes de la familia para sentir que han superado el problema, ¿sí? Entonces, de este modo, el problema es usado como una palanca de motivación para promover el cambio en la interacción familiar, porque recordemos que el supuesto es que el síntoma se viene manteniendo porque sirve a la estabilidad de la familia. Para que el síntoma deje de tener sentido, la familia tiene que cambiar su forma de interactuar. Para cambiar su forma de interactuar, se va a usar el problema como palanca de motivación. Y además, como a lo largo de las etapas de la entrevista, el terapeuta se ha preocupado por hacer participar a cada uno de los integrantes en la formulación del problema y en la formulación del horizonte de soluciones, esto hace también que todos los integrantes quedan comprometidos porque han colaborado en la construcción del problema y de las posibles soluciones. Entonces, Halley entiende que esta es la mejor manera de ligar en esa motivación a todos los integrantes de la familia.